Y buenas, un saludo. Bueno, pues seguimos con el capítulo 3. Lo presento. Historia Militar Socialista, capítulo 3, parte 5. El proletariado de nación durante la Primera República Española, 1873-1874. Hemos dicho capítulo 3, parte 5. For the rhythm rougher, the final cut, the ripping it up, the good we never suffer. Turn from me to lover with enough love for the something and judge tougher. Puffin' like them tougher, with the rhythm like your daddy's mother from my soul, better but tougher. Straight up hallelujah, center right, we rip through any light. The reggae master, I'm a pro bass like water, get all it to the sky. They can beat him a kill international warriors fine like good person, no we never feel that pressure, swap out of style. But the sound boy police, take it all over around the world, too many dead sound boys, killed by a little sound girl. So step up to the challenge if you think that you're bad enough, stop up, take it out and anywhere, cause it's international. Stop up, making no sound boys run for cover, smooth like butter, take a ticket with a number, join a Q sucker. Sweet like sugar, man, give it to the roll and burn a rubber, that ride out, moving out, you can drop, but you can never ever shut up. But it's Scottish to the wickedness, to the Japanese, to the Mexican, all get this into the red because they know what is good for them. We are interstellar, regular, with the killers, yeah, we do the da. Mighty scotch grub in a dub, the wizards of Shaw. But the sound boy police, take it all over around the world to minute that sound boy is killed by a little sound girl. So step out to the challenge if you think that your body not scrub it up, you take it loud and then you work cause we international. Whip up blunt cause we need it like we need our only son and we're born like Jackie Chan doing money bangages smoking sun. If the band say sensey, I would go out with a gun, stick him up dressed like a nun and I'd drop them many tongue, give it all to the nation. Whoever is asking when I pop is dashing, get everyone laughing like the folk they were all on acid. Send some to everyone. I know it's a carpet lying bastard, so take that and you. Bueno, habiendo gente preocupada si se conoce o no la obra de realmente de Marx en España, gente que se cree que ha descubierto, no sé, a través de los libros hoy día la obra de Marx, pues nada, simplemente recordar que ahora vamos a ver cómo realmente se conoce la obra de Marx y de los marxistas. Directamente, no sobre España, sino directamente en España. Muchos le dan más importancia a conocer la posterior obra de Marx sobre España, por ver sus impresiones, sus opiniones, sus análisis sobre España, pero bueno, creo que cometen la gran torpeza de, de, de obviar, ¿no? Lo que realmente se conoce sobre Marx en España, que es la siguiente dialéctica que va a venir en estos años, en el 1870, 71, 72, 73, entre, digamos, la obra marxista y, digamos, su confrontación pues, con la mayoría del proletariado organizado en España. Estos no conocieron quizá las posteriores obras teóricas de Marx sobre España. Esto, digamos que por decirlo de alguna manera, las sufrieron directamente. Y bueno, si eso no es conocer el marxismo y sobre todo la actitud de los marxistas para con España, pues no sé lo que es, la verdad. Y esto se va a entender mejor según desarrollemos el siguiente tema, que es el impacto de la Comuna de París y el internacionalismo proletario en España. Bueno, ante la guerra franco-prusiana, pues a diferencia de Karl Marx, que consideraba positivo para la causa de la liberación del proletariado que el proletariado participaba en lo que más definía como una guerra defensiva contra la reacción, pues es que de ahí vienen de todas estas conceptualizaciones, luego vienen muchos problemas, luego en la Segunda Internacional. Pues hay gente que, claro,
que defiende la defensa de la guerra hecha por parte de sus propias burguesías, pues aludiendo a que más, pues no sé qué hablaba de la guerra defensiva. Y bueno, y aquí con la Comuna de París, pues yo qué sé, ahí están muchos quid de la cuestión. Años más tarde Lenin dirá que, bueno, yo qué sé, digamos así, pues se enfadaba mucho contra aquellos que utilizaban, digamos, los análisis y las conceptualizaciones sobre la guerra que tenía más antes de la Comuna de París, ya que todas ellas iban supeditadas sobre todo a movimientos dirigidos por la burguesía. La Comuna de París rompe con la nación y entonces, o sea, según teoriza Engels, pues para Marx y para Engels, bueno, pues ya las caracterizaciones de las guerras pues pasan a un nuevo estado, a una nueva fase. Ya es conveniente hablar de guerra de clases abiertas. Claro, esto según Lenin, pero bueno, si todo esto lo comparamos a la actitud que van a tener Marx y Lenin, a pesar de que bueno, de verse de que todas sus teorías sobre las guerras y eso ha superado los propios hechos de la Comuna de París, y todo eso se hace en comparación con lo que pasa en la Comuna de España, y como vamos a ver, no sé, el carácter que tiene, y como vamos a ver, que está fuertemente influida por la experiencia del proletariado o sea, es que aquí hay una cosa que, a ver, por un lado, Marx y Engels se hacen con como los adalides teóricos que han comprendido, ¿no?, muy bien lo que ha sido el movimiento comunero de París. Entienden lo que ha supuesto por el mundo, pero por otro lado no entienden que, por ejemplo, la Federación Regional Española pues recoja toda esa experiencia rica, ¿no?, de la clase obrera en los sucesos de París y parta de ella, ¿no?, para, digamos, no seguir cayendo en errores antiguos, ¿no? O sea, ya se ha pasado a una nueva época, a la época de romper con la nación, a la época digamos, de la revolución obrera, y bueno, bajo ese ejemplo, ¿no? Y bajo esa nueva experiencia, ¿no?, superadora de todo lo anterior, pues es la que fundamenta la política revolucionaria de la Federación Regional Española respecto a lo que va a suceder en España. Y bueno, y como veremos, pues esto va a ser atacado frontalmente por los marxistas. No se sabe muy bien si es porque claro, considera España que aún no está en el momento, ¿no?, de pasar a esa fase de lucha directa de la clase obrera contra la burguesía por ser un país atrasado, o si porque toda esa regulación que hacen en torno a sus análisis, a sus ideas, respecto a lo que es la experiencia práctica de la Comuna de París, pues realmente no es muy verdadera. Y es algo que, bueno, yo que sé, que se tienen que tragar porque si no al final se ven que no sé, que están un poco fuera de todo movimiento socialista real que se da en las calles, real de lucha que se da en los distintos sitios de Europa. Marx escribía a Engels, por ejemplo, el 20 de julio de 1870, ya estaba iniciada la guerra franco-prusiana, y Marx sin tapujos decía: los franceses necesitan una paliza. Si los prusianos son victoriosos, la centralización del poder de Estado será favorecida por la centralización de las clases obreras alemanas. En consecuencia, el predominio alemán realizará un centro de gravedad del movimiento obrero del oeste europeo de Francia y Alemania. O sea, el trasvase de Francia a Alemania. Dice, y basta comprobar el movimiento desde 1866 hasta hoy para ver que la clase obrera alemana es, tanto en teoría como en organización, superior a la francesa. Fíjate si es tan superior a la francesa que quien rompe con la nación en 1871 será la clase obrera francesa y no a la alemana. O sea, eh, fíjate qué errores de concepción arrastraba Mar. O sea, dice, predominio sobre Francia y sobre la escena del mundo implicaría igualmente el triunfo de nuestra teoría sobre la de Proudhon.
parece ser que muchas veces, o sea, más que del avance de la propia lucha de la clase obrera y de su emancipación mediante la revolución, o sea, yo es que parece que lo que más le interesa es, no sé, derrotar otras ideas que no sean las suyas, ya sea la de Bakunin, ya sea la de Proudhon, ya sea la de, vamos, es en lo que sobre todo están interesados. Y para ello, o sea, para ello consideran legítimo pues apoyarse en el propio ejército prusiano, ¿no? Y en frases tales como las que empieza el extracto de esta carta de Massa Engels del 20 de julio, ¿no? Decía, los franceses necesitan una paliza. Bueno, sin comentarios. Eh, en el primer manifiesto propio ya de la IT sobre la guerra franco-prusiana, que fueron redactados por Marx y Engels, en la misma carta, digo, perdón, en la misma época que la carta que es de la misma época de la carta que hemos citado antes, donde más dice eso de que los franceses necesitan una paliza, pues, pues después de acusar a Napoleón III de perseguir a la Internacional, pues simple y llanamente olvidándose que la Internacional estaba perseguida en casi todos los países y poco después en Alemania, vamos, Bismarck va a perseguir con saña también la Internacional, ¿no? No sé, a Marx y Engels aún les pierde el nacionalismo y aún conceptualmente siguen identificando los intereses de la clase obrera aún con los intereses de la burguesía, sobre todo si es liberal o republicana, democrática, etcétera, etcétera. Bueno, en este primer manifiesto de Ayute sobre la guerra franco-prusiana que hemos dicho que redactamos Massinger, se dice que si la clase obrera alemana permite que la guerra actual pierda su carácter estrictamente defensivo y degenere en una guerra contra el pueblo francés, el triunfo o la derrota serán igualmente desastrosos. Dice, todas las miserias que cayeron sobre Alemania desde su guerra de independencia renacerán con redoblada intensidad. En otra parte dice, la clase obrera inglesa tiende su mano fraternal a los obreros de Francia y de Alemania. Está firmemente convencida de que cualquiera que sea el giro que tome la horrenda guerra inminente, la alianza de los obreros de todos los países acabará finalmente con las guerras. El simple hecho de que mientras la Francia y la Alemania oficiales se lanzan a una lucha fratricida entre los obreros de estos países, se crucen mensajes de paz y amistad es un hecho grandioso, sin precedentes en la historia, que abre la perspectiva de un porvenir más luminoso. Demuestra que frente a la vieja sociedad, con sus miserias económicas y su delirio político, está surgiendo una nueva sociedad, cuyo principio de política internacional será la paz, porque su gobernante nacional será el mismo en todas partes, el trabajo. La precursora de esta sociedad nueva es la Asociación Internacional de Trabajadores. Bueno, parece que es un escrito más bien para quedar bien con todos y con la galería, porque claro, una cosa es ser alemán y otra cosa es hablar como un alemán con otro amigo alemán y otra cosa es escribir algo representando a una organización internacional, que, que eso lo van a ver mil ojos y va a ser examinado por los miembros de todos los países. Bueno, eh, de todas maneras, Marx y Engels están tomando o tomaron una posición clara de, digamos, de defensa de la patria, no viendo la capacidad de la lucha de la clase obrera, ¿no? que se estaba forjando. Claro, está diciendo a otro que la clase obrera alemana estaba mucho más avanzada que la francesa y claro, para luego terminar dando odas a la gloriosa Comuna de París. Bueno, bueno, pues esto sugirieron que era correcto la cuota de sangre que debían de pagar los proletariados en la guerra, en nombre del progreso burgués, que en esta ocasión lo portaba Alemania. La defensa de la patria prusiana era la defensa del proyecto hegemonía prusiano sobre Europa, en realidad. Y Prusia, lejos de ser un estado débil, pues era el contrincante más serio que podía tener el, el- el estado francés de Napoleón III. Eh, y prueba de ello, bueno, es que se terminan imponiendo en esta guerra. Dice, bueno, pues ante el sonar de todos los tambores de guerra y tal, pues el socialismo alemán ya estuvo dividido. Esto será parecido a las posiciones que se toman en torno a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde la socialdemocracia también se dividirá entre los que no quieren votar los créditos de guerra y los que los votan.
En este caso, pues Augusto Bebel y Guillermo Liebknecht, del Partido Socialdemócrata Alemán, pues se mostraron contrarios a apoyar la guerra defensiva. Eh, no sé, tomaron una posición mucho más avanzada que el propio Marx y Engels. Luego, pues bueno, los socialistas de La Salle, pues esto votaron a favor de la financiación de la guerra. Y en concreto la posición de Marx y Engels pues se mantuvo algo ambigua. Y bueno, no estaba completamente con ninguna de las dos posiciones. Consideraba que eran muy valientes y muy progresistas la posición de Bebel y de Liebknecht, pero bueno, que las consideraba que eran poco realistas, ¿no? Y bueno, de la posición de los socialistas lassellanos, la verdad es que no, la ausencia de crítica, pues no sé, es algo representativo. Marx, claro, concibió la guerra franco-prusiana en dos partes, una la defensiva y otra anexionista. Claro, él pensaba que, bueno, que se podía realizar la una sin la otra, confiando todo ello a la política burguesa, porque era la dirección que llevaba todo esto. Dice, en la fase defensiva el proletariado se veía de arrastrar a consigna de la defensa de la patria por cuestiones realistas. Sin embargo, esta tenía que estar en contra de las anexiones, que sería una cosa así como alimentar a la bestia en contra de la bestia. Para la Primera Guerra Mundial, esta teoría defensista pues, fue el germen de la política de la Segunda Internacional y sobre todo de la socialdemocracia alemana y francesa ante la guerra. Y bueno, las cuales bajo el pretexto de acusarse de agresor una nación a la otra y bueno, incluir ahí al proletariado como parte integrante y monolítica de ese Estado, pues bueno, pues terminan apoyando la guerra nacional defensiva, entre comillas. En mayo de 1871, un discurso de Augusto Weber en favor de los proletarios de París, junto a una defensa del internacionalismo proletario bastante consecuente, durante el mismo desarrollo de la guerra franco-prusiana, pues le llevan a este y a Guillermo Liebknecht y también a Hitler, pues a ser acusados de alta traición a la patria y de querer instaurar la República Roja. Y bueno, pues empezándose de esta manera la persecución de estos revolucionarios por parte de Bismarck. Bueno, viendo todos estos sucesos, yo no sé muy bien dónde estaba Marx y Engels. Y bueno, pues se ve una estrechez de miras impresionante, ¿no? Eh, Cuando pocos meses antes, bueno, estaban apoyando, digamos, la causa prusiana por ser Napoleón, bueno, un, un gobernante muy, 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 muy reaccionario. Eh, este tipo de consecuencias, o sea, cuando el internacionalismo proletario, en base al manifiesto general de la IT, pues digamos que se lleva a cabo consecuentemente, pues en todos los países pues ocurre esto. En España ocurrirá también lo mismo. El internacionalismo, como veremos más adelante, va a ser muy, muy, muy perseguido, pero por lo consecuente que es. Al final, los restos de la primera internacional y luego lo que será segunda, pues no serán tan perseguidos, ¿no? Porque digamos que se integrarán bastante a la dinámica de los estados burgueses. Y bueno, y terminan formando parte de ellos y siendo sostén de ellos. Eh, el proletariado internacionalista de los demás países tenía otra opinión respecto a la acción civilizadora, entre comillas, del Estado alemán, ¿no? Como la podría considerar Marx y Engels. Dice, ya que sabían que cualquier teoría como esta pues era una mentira en la práctica. En el segundo manifiesto de la ITA al respecto se puede leer, no se atreven a afirmar que la población de Alsacia y de Lorena suspire por el abrazo alemán. Dice todo lo contrario. Para castigar su patriotismo francés, Estrasburgo, ciudad dominada por una ciudadela independiente, ha sido bombardeada de un modo bárbaro y sin necesidad.
por espacio de 6 días, con granadas explosivas alemanas, que han incendiado la urbe y matado a un gran número de habitantes indefensos. Y vamos, no sé, las teorías de Massinger se hacen como si estos pudieran controlar la guerra de tipo imperialista que se estaba desarrollando en favor y en gracia de la lucha del proletariado. El error de Marx y de Engels consiste en pensar que se puede separar el sentido de una guerra dirigida por intereses imperialistas en su conjunto de la parte que interesa o puede interesar al proletariado como clase histórica. Derrotar a Napoleón III, pero decir no a las anexiones o que no murieran obreros en la guerra por los intereses de las clases dominantes de esos dos países, pues, pues no era la lógica para con esa guerra. Y si no, más bien, pues no sé, floreció un pensamiento algo, vamos a decir, alucinado de lo que podía suponer el posible desarrollo de esa guerra. Y bueno, y claro, las granadas dejan de ser alemanas cuando no interesan que sean alemanas. El hecho es que a día de hoy el progresismo en clave burguesa no es más que la exaltación del imperialismo, pretendiendo solo verlo en clase positiva. El capitalismo avanzado los contra el feudalismo, pero cuando se ha llegado a un nivel de desarrollo tan amplio, el imperialismo se convierte en freno para el desarrollo de los demás países. Mm, bueno, decir que el derrotismo revolucionario que impulsaron los sectores revolucionarios durante la Primera Guerra Mundial es la continuación lógica en forma de una política muy valiente y transgresora de la política internacionalista proletaria que se empezará a fraguar con la guerra franco-prusiana y que bueno, que políticamente, pues bueno, como vamos a ver, es la seguida por la mayoría de organismos federados en la IT y bueno, como hemos visto por Bebel y Limnet y bueno, y sorprendentemente, pues algo que no era compartido por Marx y por Engels. Anselmo Lorenzo en el proletariado militante, pues cita un escrito que se atribuye a la IT y en el cual dice: socialistas, seamos pacíficos y violentos. Pacíficos para con nuestros hermanos, es decir, para todos los seres humanos. Tengamos compasión del débil, del supersticioso, hasta del perverso, porque las causas que contribuyeron a la formación de su personalidad fueron independientes de su voluntad. Acordémonos sin cesar de que no es matando a los hombres como se destruyen las instituciones, sino que por el contrario, destruyendo las instituciones es como se transforman y regeneran los individuos. Pero seamos violentos para con las instituciones. En esto es preciso ser inquebrantables hasta crueles. Nada de cobarde transacción tratándose de la verdad y la justicia. No hay indulgencia para el error que nos conjura constantemente para que nos delumbremos sus ojos de murciélago con la resplandeciente luz de la justicia y la verdad. Luz cuya claridad no puede resistir. Hagamos un San Bartolomé de errores. Pasemos a cuchillo todos los privilegios. Seamos, en una palabra, los ángeles exterminadores de todas las ideas falsas, de todas las instituciones dañosas. Que nuestra consigna, palabra de orden, sea paz a los hombres y guerra a las instituciones. Bueno, en este escrito, de manera muy escueta, pues sienta un poco las bases de lo que luego pues, se conocerá como el derrotismo revolucionario. No sé, pues aquí se está pidiendo que, que se acabe de la matanza entre los hombres, ¿no? Y que todo esto se vuelva en contra digamos, de los estados. Bueno, en general habla aquí de instituciones. Dice, días antes de estallar la guerra, la publicación, la guerra franco-prusiana, estamos hablando, la publicación republicana radical francesa, llamada Le Réveil, recogía una nota de la sección francesa de la IT, que de forma aguda y previsora, ante la guerra que se avecinaba, decía, o sea, fijaos la posición de la Organización Internacionalista Obrera Francesa en comparación con las teorías de Marx. Los franceses que iban a ser protagonistas directos de esta guerra decían: a los obreros de todas las naciones,
Si una vez más, bajo el pretexto del equilibrio europeo y del honor nacional, la paz del mundo se ve amenazada por las ambiciones políticas. Obreros de Francia, de Alemania, de España, unamos nuestras voces en un grito unánime de reprobación contra la guerra. Guerrear por una cuestión de preponderancia o por una dinastía tiene que ser forzosamente considerado por los obreros como un absurdo criminal. Contestando a las proclamas guerreras de quienes se exime a sí mismos con de la contribución de sangre y hallan en las desventuras públicas una fuente de nuevas especulaciones, nosotros, los que queremos paz, trabajo y libertad, alzamos nuestra voz de protesta. Hermanos de Alemania, nuestras disensiones no harían más que asegurar el triunfo completo del despotismo en ambas orillas del Rin. Obreros de todos los países. Cualquiera que sea por el momento el resultado de nuestros esfuerzos comunes, nosotros, miembros de la Asociación Internacional de Trabajadores, que no conoce fronteras, os enviamos como prenda de una solidaridad indestructible los buenos deseos y saludos de los trabajadores de Francia. 8 días después de la carta que hemos citado al principio de abrir este tema de Marx y Engels, el Consejo Federal de la Federación Regional Española de la IT escribía: protesta del Consejo Federal de la Región Española contra la guerra entre Francia y Prusia. Trabajadores, otra vez más los tiranos, disponiendo a su antojo de la suerte de los pueblos, han convenido en que estos se busquen para destruirse. ¿Qué poderoso móvil impulsa a esos gobiernos a conducir a la guerra a los inocentes pueblos? ¿Intentan acaso los trabajadores prusianos apoderarse del fruto de los obreros franceses? ¿Es lo contrario de lo que se intenta? No. Napoleón de Francia y Guillermo de Prusia han roto sus relaciones y no pudiendo o no queriendo venir a un acuerdo se han declarado la guerra. Pero si dos tiranos se declaran la guerra, ¿quién va a sufrir sus consecuencias? ¿Quién va a hacer esa guerra? El pueblo francés y el pueblo prusiano. Luego, cuando dos tiranos se disgustan entre sí, los pueblos hacen suyos los sentimientos de sus verdugos. Y cuando el copríneo ciudadano francés, cuando el que defiende y legaliza la inicua explotación del obrero francés, cuando el que persigue y encarcela a los trabajadores que en Francia se asocian para sacudir el yugo del capital explotador, cuando ese hombre niega sus simpatías al que en Prusia legaliza la explotación del trabajador prusiano, oprime al ciudadano prusiano y hace que en Prusia sea desconocido el derecho si se trata de trabajadores que desean emanciparse, cuando un francés enemigo del pueblo francés y un prusiano enemigo del pueblo prusiano riñen entre sí, el pueblo francés y el prusiano se aprestan gustosos a hacerse matar por el hombre y gusto de sus mayores enemigos. ¿Con qué poderoso talismán se arrastran a tantos miles de hombres contra sus propios hermanos, en prejuicio de sus intereses y en defensa de sus tiranos? Con el grito sagrado de la patria. Pues maldita sea la patria, 100 veces maldita esa preocupación. Trabajadores de Prusia y Francia, aún sería tiempo, aún podríais evitar la guerra dándoos un fraternal abrazo y arrojando al Rin esas armas que, lejos de constituir vuestra fuerza, son por el contrario el más sólido eslabón de vuestra cadena. Trabajadores del mundo, protestemos contra la guerra. Esa guerra se dirige por ambas partes contra la revolución. El Consejo Federal de la Región Española de la Asociación Internacional de los Trabajadores protesta en nombre de todos los de la región y en el suyo propio en contra de esa coalición de los privilegiados contra los intereses de los trabajadores. ¡Viva la paz! ¡Viva el trabajo! ¡Viva la justicia! Madrid, 28 de julio de 1870. Bueno, pues simplemente eso, pues aquí es una muestra de las distintas posiciones que se toman a tenor de la guerra franco-prusiana, ¿no? Cómo difieren de las posiciones que toman los teóricos bastante separados de las situaciones de peligro bueno, las posiciones que toman propiamente los, digamos, de un mismo de un mismo bando político, ¿no? En este caso serán los revolucionarios obreros, pues cuando son protagonistas de estas guerras, ¿no? Como las ven unos, como las ven otros. Bueno, pues ahí que el que escuche, pues compare un poco.
Y pues eso, mientras en España se daban debates en torno a los problemas teóricos candentes del movimiento obrero internacional, en París estalla la Comuna en marzo de 1871. Estos hechos tienen trascendencia en toda Europa y son tomados por los obreros como ejemplo y como una nueva esperanza que se abre ante sus ansias de justicia. La comuna es vista por la burguesía europea como una amenaza y no solo la burguesía conservadora empezará a ver como una amenaza el movimiento comunero, sino también la burguesía liberal. En Barcelona el gobernador civil prohíbe huelgas y reuniones obreras. El local de la sociedad obrera de las tres clases del vapor, que como habíamos dicho era la unión de jornaleros de estas fábricas de hiladores y de tejedores, es decir, los diferentes oficios del textil unidos, pues este local de esta sociedad obrera es asaltado por la policía y su presidente, Bové, es detenido el 29 de abril de 1871. Para el 2 de mayo en Madrid, la Internacional tenía un acto de confraternización entre el proletariado español y el proletariado francés. Con motivo de esta de la celebración del 2 de mayo, que conmemora el lanzamiento del pueblo de Madrid, junto con algunos militares contra las tropas de ocupación napoleónicas, pues se distribuye un mensaje contra el nacionalismo y por el internacionalismo, del que se hacen eco los agitadores violentos del Partido Progresista y bueno, y junto con miembros de lo que se conoce como Partida de la Porra, pues mostrarán su descontento con las ideas que se vierten en este acto y lo van a atacar violentamente. Digamos que más o menos lo que se dice ante esta fiesta del 2 de mayo es algo así como, no sé, leo textualmente, se dice: el patriotismo es una idea que tiende a separar a los pueblos entre sí y a mantener constantemente el odio entre hombres, que siendo hermanos les hacen creer los tiranos y los explotadores que no lo son, porque se interpone entre ellos el profundo lecho de un río, las elevadas cumbres de una cordillera de montañas. Dicen: la idea de patria es una idea mezquina, indigna de la robusta inteligencia de la clase trabajadora. La patria del obrero es el taller de los hijos del trabajo es el mundo entero. Se puede leer también: el patriotismo ha cumplido su misión, que descanse en paz en el panteón destinado a las ideas del pasado. Y bueno, se dice así, dice: trabajadores, no vayáis al 2 de mayo, porque es difícil que al lado de aquellas tumbas veneradas, cubiertas de laurel y siempre vivas, se levanten amenazadores los ensangrentados espectros de la raza americana sacrificada, destruida inhumanamente, a título de civilización, por nuestros antepasados los conquistadores del Nuevo Mundo. No vayáis al 2 de mayo, porque es fácil que alrededor de aquellos gigantescos cipreses se encuentren vagando las víctimas que el fanatismo de nuestros padres hizo sacrificar en los Países Bajos y en la conquista de Italia. No vayáis al 2 de mayo, a donde se impulsan a ir nuestros explotadores, porque os embriaguéis de odio patriótico contra nuestros hermanos franceses, extranjeros en su patria, como nosotros lo somos en la nuestra, gracias a la organización de la presente sociedad. Ellos no tienen la culpa de las víctimas causadas por los planes de un hombre ambicioso y cruel que cruzó por Europa como un meteoro de fuego, no dejando en pos de sí más que lágrimas y sangre. Bueno, el masón y liberal Sagasta, pues vio como una amenaza, pues la llegada de diferentes refugiados comuneros a España, que bueno, pues estaban huyendo de la represión que allí estaba habiendo. Eh, bueno, en España se empezó a circular el rumor que todos estos emigrados, pues de forma consciente, habían cruzado a otros países, enviados por la Asociación Internacional de los Trabajadores. Y bueno, en el caso de España, pues el único objetivo de estos parecía ser que era revolucionar a España, ¿no? Pues hacer como una comuna de París en España. El 28 de mayo de ese mismo 1871, pues
el liberal Sagasta pues envía una circular en calidad de ministro de la gobernación a los gobernadores civiles, en la que se les da amplio margen de actuación contra la IT en España. En julio, la prensa internacionalista pues es prioridad. La Federación de Barcelona y la Solidaridad de Madrid pues son clausurados. Ante esta represión, el 3 de junio de 1871, el Consejo General de la Federación Regional Española pues, se traslada de Madrid a Lisboa, donde Anselmo Lorenzo, Tomás Morago y Fernando Mora, miembros del Consejo, pues ayudan ya de paso a consolidar los grupos de la Asociación Internacional de Trabajadores en Portugal. En una carta de Engels a Luis Kugelman, de abril de 1871, pues este le dice que gracias a la Comuna de París la lucha de la clase obrera contra la clase de los capitalistas y contra el Estado, que representa los intereses de esta, ha entrado en una nueva fase. Sea cual fuere el desenlace inmediato, esta vez se ha conquistado un nuevo punto de partida que tiene importancia para la historia de todo el mundo. Pero parece ser que no la va a tener para la historia del proletariado en España, porque debe ser que esta experiencia no le debe de ser válida, ¿no? Por luego cómo atacan a la revolución en España. En vez de considerarla como una consolidación de los sucesos de París, pues bueno, lo consideran como, bueno, esto no se puede hacer, no es el fracaso, cuando la Comuna de París también terminó en fracaso, digamos incluso de que partía de unas concepciones incluso por decirlo de alguna manera, más atrasadas que se va a partir en España, ya que, entre otras cosas, la experiencia española va a contar con la experiencia de la Comuna de París. El análisis de los sucesos de París por parte de las organizaciones proletarias en España, pues va a ahondar en la idea de la separación entre el movimiento obrero y el republicanismo. Eso a la hora de aplicarlo aquí. La idea de independencia de la clase obrera respecto a la burguesía estaba comprendida bajo una experiencia práctica, ¿no? Ya hemos visto las diferentes cartas, no sé, el movimiento de ruptura que hay a través de la Revolución de 1868. Los burgueses más democráticos pues, solo podían ofrecer represión al movimiento de clase. Marx y Engels entendieron que el cambio revolucionario no podía venir de la extensión de la participación del proletariado en la democracia burguesa ya en estos momentos. Y bueno, eh, a partir de aquí es cuando Marx y Engels llegan a hablar de dictadura revolucionaria del proletariado, ¿no? En el papel. Los comuneros españoles de 1873 lo harían con perspectivas revolucionarias reales y en la práctica. Y con consecuencia y con conciencia. Vamos. A sabiendas bueno, de que ciertamente podían estar condenadas al fracaso. Eh, Ciertamente, bueno, pues aún faltaba mucho para que un intento revolucionario por parte de la clase obrera fuera algo eficaz. Pero bueno, que a pesar de ello, ellos partían ya de la experiencia parisina y consideraban que en España ya estaban sentadas las bases para poder desarrollar una lucha de la clase obrera. Eh, Bien. El Consejo Federal de la Federación Regional Española, adherida a la IT, decía en agosto de 1871. Se ha destruido la antigua aristocracia y habiendo conseguido la clase media colocarse en su lugar, la clase media sobre todo se refiere a los capitalistas. Dice, la clase trabajadora, el proletariado, no ve ni puede ver en las prerrogativas y privilegios del capital otra cosa que la situación del feudalismo señorial antiguo por el feudalismo capitalista. En la Emancipación de Madrid se podía leer, entre la República Parlamentaria de Thiers y Julio Fabré y la República Representativa que los burgueses quieren establecer en España, no acertamos a ver la más leve de diferencia. Hostia, decimos que están comparando
al Estado francés contra el que se levantó la Comuna de París con el actual gobierno de España, ¿no? Dice, si los republicanos subieran al poder y les pidiéramos la aplicación rigurosa de los principios democráticos, nos contestarían ni más ni menos que ni más ni menos que sus correligionarios de Francia por la boca de los cañones. Eh, pues claro, manteniéndose este discurso teórico, pues se entiende la negativa de los internacionalistas a colaborar con el gobierno, que incluso, bueno, es seducido por el propio Pi Margall, ¿no? Que era uno de los elementos más cercanos al movimiento obrero en España y bueno, que quizás era el único que podía hacer que colaboraran, digamos, los internacionalistas con los republicanos. Así, Pi Margall, pues, pues vamos, está una reunión a los internacionalistas en Madrid y bueno, esto le contestan que dice textualmente, dice, nuestra aspiración no es la que esa comisión manifiesta, la vuestra, según declaráis. Se limita a estudiar los medios de mejorar las condiciones de las clases jornaleras y redactar un proyecto de bases económicos sociales. Empezaremos manifestando que no está en el círculo de nuestras atribuciones resolver por nosotros cuestiones que todos los asociados tienen el deber y el derecho de estudiar en el seno de sus respectivas secciones, estando destinados los congresos obreros, así universales como regionales y de oficio, a aceptar o rechazar lo que crean oportuno, según convenga a los intereses de la asociación, y en esos congresos se puede discutir y estudiar la aplicación de todo lo que se considera útil y conducente a realizar la completa emancipación de todas las clases. Eh, Vamos, aquí se dice que la clase obrera no tiene muchas aspiraciones ni mucha fe para con el gobierno republicano, ¿no? Esto, digamos que se contesta desde Lisboa a Pi Margall. Bueno, el Consejo Federal de la Región Española, el cual recibirá críticas sobre que si no practican la política, que si legalizan a los partidos obreros, que si hay que luchar porque hay que conseguir su legalización, porque, bueno, la burguesía puede poner en manos del proletario herramientas como la prensa o como las libertades democráticas, o sea, para el desarrollo de su lucha, etcétera, etcétera. Bueno, decir que aunque eso es una pantomima que digamos que la Federación Regional Española pues no se cree, eh, eh, eso no hace o no quita que ellos comiencen la movilización y la agitación política pues en contra de esas persecuciones, ¿no? Eh, en uno de los escritos del Consejo Español, pues se puede leer las injustas persecuciones de que la Asociación Internacional de los Trabajadores ha sido objeto, no solamente en las demás regiones de Europa, sino también en la libre España, la nación que se aprecia de tener la constitución más democrática del mundo, nos obligan a dirigir nuestra ruda pero franca voz. Bueno, pues se ve que hay quejas y que se lucha porque no sea perseguida las asociaciones obreras. Pero todo ello sabiendo que no hay que entrar a sostener y a promocionar el Estado democrático. Bien. Para entender el posterior desarrollo de la revolución en España por parte de las organizaciones internacionalistas de la clase obrera, pues bueno, hay que entender que, claro, Marx piensa que
que eso, pues que el proletariado se constituya en partido político y de mientras, pues participar en el Parlamento burgués republicano, que, bueno, que el peligro más acuciante en España quizás fuera el peligro que podían llevar a cabo los carlistas y que bueno, pues en ese sentido la unión entre republicanos y miembros de la clase obrera de forma táctica, pues bueno, que es una cosa que bueno, que es así que es factible, pero bueno, es que la realidad pues de España pues era otro. La realidad de España era que, bueno, contra los internacionalistas, pues ya iban desde, bueno, por descontado, desde los carlistas, pues iban a ir hasta incluso muchos miembros de la burguesía progresista. En esa situación, no sé, o sea, pedir, digamos, y todo ello teniendo en cuenta todo lo que ha supuesto, ¿no? El movimiento revolucionario de París. Pues, hombre, pedir que los internacionalistas españoles se adhieran al gobierno en un momento en que están siendo machacados por el gobierno y que están siendo machacados por el gobierno porque éste piensa que van a repetir la Comunidad de París en España y bueno, y ciertamente las aspiraciones revolucionarias de los internacionalistas españoles, pues sería esa, hacer algo parecido en España, pues bueno, o sea, bajo esa situación política, pues, las ideas además es que no cuadraban mucho, no pasa a ser teorizaciones o teoretizaciones de algo que se habla que en realidad no se conoce mucho. En realidad, más que análisis, los escritos de más sobre España pues son más bien opiniones que están basadas sobre todo más que incluso de la propia experiencia de la clase obrera de España o de las organizaciones obreras de España, pues yo qué sé, se ve claramente que la mayoría de informaciones que tienen más sobre España, pues son de fuentes oficiales, de periódicos de la burguesía o como mucho, bueno, pues de la pequeña burguesía, pero vamos, que no tiene nada más, no conocen mucho en realidad el desarrollo del proletariado y su lucha en España. Eso se nota si lees los libros de Masenga sobre España y luego los contrastas, digamos, con lo que es la propia historia de desarrollo, organización y lucha del proletariado español. Bueno, esto vamos a hacer aquí un mini capítulo, lo vamos a ir dejando aquí y, y bueno, pues bueno, un mini capítulo, ya nos hemos ido otra vez casi a la hora. Y bueno, ya nos acercamos a los sucesos revolucionarios. Ya solo nos queda hablar un poco bueno, de la represión que hay en contra de los internacionalistas previamente a los sucesos revolucionarios. Y, y bueno, no creo que no dé mucho esto. También vamos a hablar de Paula Far bueno, su irrupción en España y la cisión que se da en la Federación eh, Regional Española de la IT. Y, y bueno, yo con qué hombre los hace, con qué, claro, dice, joder, es que no se conocen, dice, no se conocen, por ahí dice la gente, no se conocen los textos de Marx sobre España. No hace falta conocer los textos de Marx sobre España. O sea, personajes como el propio Pablo Iglesias o Mora o mm, no sé, o, otros que acabarán siendo
los fundadores de las entidades socialistas en España, pues eso es que no es que conocieran los libros de más sobre España, es que conocían directamente digamos, el desarrollo político del marxismo en España porque ellos mismos eran protagonistas. Pero bueno, parece ser que eso no es suficiente. Que no es suficiente convivir la política marxista en España de forma real y de forma dialéctica, que no, que luego tienes que leer un libro de opiniones. Un libro de opiniones que donde se puede encontrar menos verdad que en el propio desarrollo del propio movimiento obrero español y la relación dialéctica que hay en este entre, digamos, yo qué sé, lo que luego desembocarán en formas anarquistas y anarcosindicalistas, pues digamos un poco enfrentadas contra las, las formas marxistas. Bueno, pues es importante también ver bueno, cuál es la obra real de la FARC una vez que está en España. Y ya íbamos a pasar a la Primera República y a los sucesos de 1873 y 1874, en los que nos vamos a centrar sobre todo en los sucesos del ROI. Bueno, pues un saludo a todos y nada, lo escucha alguien, pues gracias por escuchar estas chapas, que comprendo que, no sé, que son complicadas, pueden resultar incluso cosas que digo bastante contradictorias, pero bueno, es importante, yo qué sé, es mucho esfuerzo que le pido al que escucha, pero es importante escucharlas enteras todas y seguir todo el hilo para comprender un poco mejor lo que se está exponiendo. Bueno, pues un saludo a todos y hasta luego. You won't find the need to lie, yeah, brag